Bueno, buenas tardes. Bueno, Néstor lo conoce a Diego hace mucho. Yo se lo conozco hace un par de años, no más. Pero fue una sorpresa total conocer a Diego. Yo soy director de museos de la Municipalidad de San Martín. Soy un revisionista, soy un historiador revisionista del campo nacional y popular. Y hablando en una reunión con la secretaria, que la secretaria es una especie de ministro dentro de lo que es un municipio, estaba la subsecretaria y no sé cómo salió el tema de Martiniano Chilaver. Yo cuando hablo de Martiniano Chilaver me emociono, me pongo de pie porque para mí es una de esas grandes figuras totalmente olvidadas de la historia. Un gran patriota, un gran artillero, un gran, sobre todo, un hombre de ideales, ¿no? Porque en medio de la guerra entre unitarios y federales, él era unitario, pero cuando su país luchó contra los dos grandes imperialismos, él no dudó en ofrecer su espada a don Juan Manuel de Rosas y se pasó al lado de la patria. Y él es el último en rendirse en el combate de Morón o Santos Lugares, como lo llamamos nosotros, o Caseros, como lo llaman los brasileros, después de haber agotado sus municiones. Entonces le digo, bueno, quiero conocer a este muchacho que habla de Martiniano Chilaver, y ahí es donde tomé contacto con Diego. Un proyecto que no está terminado, en su momento nos dijeron que por ahora no, pero la idea de él era hacer una especie de escultura, ¿no? Digo, Un monolito. un monolito frente a una localidad de San Martín que se llama Martiniano Chilaver. Y mi proyecto era todavía más amplio, porque yo quería que aparte del monolito, que se haga un hermoso mural en el Museo Juan Manuel de Rosas, que es la comandancia de los Santos Lugares, la única reliquia que quedó de lo que fue el campamento militar más importante de la Confederación Argentina. Y entonces ahí comenzamos esa relación con Diego, hablamos mucho sobre la guerra del Paraguay. Él me mostró algunos dibujos brillantes, es uno de los temas que él maneja muy bien. Y comenzamos, no sé, creo que estos 2 últimos años, por lo menos una vez por semana hemos hablado sobre historia, obviamente sobre la pasión de él y sobre mi pasión, ¿no? Facundo Quiroga, Juan Manuel de Rosas, Martiniano Chilaver, José de San Martín, los dos Mansilla, José Hernández, son todas, Juana Zurduy, son todas figuras que aparecen en nosotros. Y es algo recontra original este libro. Yo, como muchos de ustedes, nos criamos leyendo historietas. Dago, la más completa, Sabarese, Alquira Legión, Orgrún, Mark, son todas una época hermosa de los 70, 80, comienzo de los 90, donde la historieta nos ayudaba mucho a los amantes de la historia a ubicarnos en tiempo y lugar, antes de la llegada de la computadora, de YouTube, antes de la llegada de todo, la historieta era algo fabuloso, y eran todos personajes extranjeros. Salvo a lo mejor, ahí yo me emocioné, hoy se lo estaba comentando también, se lo comenté a Diego una vez cuando hicieron Pehuen Curá, que era un colorado del monte, teniente Asensio del Pino, y que en algún capítulo aparecía Rosas, y me emocionaba porque lo veía Rosas. Así que en este libro no se habla ni de Superman, ni de Spiderman, ni del Capitán América, ni de Hulk, sino que los héroes son nuestros patriotas, ilustrados de manera brillante. El dibujo de Diego a mí me encanta, es innovador, es innovador. El Rosas que se entrevista con Calfucurán en la isla de Choel, obviamente estamos hablando de una ficción que tiene mucha historia real. No es una ficción por ficción, es una ficción con muchos aspectos reales. El Rosas que se entrevista a la luz del fogón con Calfucurán es impresionante. El Quiroga cómo se va transformando, cómo va cambiando con el paso del tiempo. Es fabuloso. Los dibujos de Diego son fabulosos. La forma en la cual uno los va comprendiendo, un Quiroga impetuoso,
un Quiroga con mucha fuerza, con mucha voluntad, un Don Juan Manuel cerebral, un príncipe criollo como lo fue Don Juan Manuel, un San Martín estratégico, pensante, un Martiniano Chilavert, que inclusive hasta lo vemos en el libro cómo va evolucionando, desde esa barba de nu del año 27, cuando formaba parte del unitarismo, a esa barba y bigote en el cual va a morir después al día siguiente de Caseros. Una Juana Zurduy, citar a Artigas. Es decir, es una historieta 100% argentina, profundamente original, muy rica en imágenes, reitero, los dibujos brillantes dibujos originales, eran las cosas que yo iba hablando con él, que le iba diciendo, me gusta, me encantó. Es algo totalmente innovador, es algo nuevo, que le va a gustar a los que nos gusta la historia y le va a gustar a los amantes de las caricaturas. Y el guión es un guión original, un guión de caricatura, pero los héroes fueron hombres que existieron y que están muy bien retratados físicamente a través del dibujo y muy bien retratados psicológicamente, hasta un Lavalle impetuoso que le lleva todo por delante y que bueno, que no va a tener un final feliz. Es decir, los aborígenes, está Calfucurá, está Yanquetruz, está Mariano Rondó, es completísimo. Así que ni hablar que, bueno, aparte hay mucho interés, estos días estoy hablando, lo quieren presentar en San Martín en el Círculo de Periodistas, también se lo quiere presentar en San Clemente, y me encantaría que haya una segunda, tercera parte, ya no hablamos de ediciones, y realmente te felicito, hiciste un gran laburo, Dieguito, y que esto sea el comienzo de una carrera larga y con mucho éxito, como te lo mereces. Nada más. Bueno, como verán, sabe mucho, ¿no? de historia, pero para derivarme en una línea paralela tenía que conocer muy bien a los personajes. Yo de historia sé, pero sé como alguien que le interesa, alguien que lee, pero estar en contacto con un historiador, y en este caso acá con lo que sabe Julio puntualmente de Quiroga, de Rosas y ese periodo de la historia, nada, es una enciclopedia viviente. Era como yo le mandaba un mensaje y era increíble las devoluciones. Y ahí empezó el ida y vuelta, en el sentido de que con la historia argentina te puedes hacer una serie tipo Game of Thrones, más o menos, con 2 años de historia argentina, no mucho más, o sea, calculo que en todos los países debe pasar esto. Pero yo agarro y le pregunto, la historia arranca en 1831, con Rosas, hablando con un cacique importante, ¿no? Pero yo no me iba fijando quién podía ser, entonces ya lo conocía Julio, y le digo, bueno, ¿quién puede ser? Entonces él me dice, y mira, en esa época podría ser, cualquier cosa me corregís, y le pifio, que es muy probable, podría ser Mariano Rondó, en esa época, que era el hombre fuerte, pero también coincide con la llegada de Cafulcurá, y uno obviamente como al hacer una ciencia ficción te podés tomar ciertas atribuciones. Por ahí en este caso, previa charla con él, decidí que fuera Cafulcurá por una cuestión más de nombre. En realidad Mariano Rondó por ahí no me cuadraba, en el sentido que es un libro que después lo tiene que leer alguien que no sabe. ¿Cómo? Un cacique que se llame Mariano Rondó por ahí es más incómodo para el lector, por más que tenga sus porqué. Entonces bueno, tomamos la decisión tomé la decisión de que sea Cafulcurá, pero él después me cuenta la historia de los problemas que había entre Mariano Rondó y Cafulcurá. Yo voy a hacer un breve resumen, de cualquier cosa me levantan la mano y todo es bienvenido. Por eso la idea era presentarlo acá, que había una gran rivalidad entre Cafulcurá y Mariano Rondó, y en un momento le dice Cafulcurá a Rosas que lo iba a pasar a degüello, entre comillas,
y que Rosas no interviniera por una cuestión de alianzas políticas, militares. Que se lo arreglen entre ellos. Claro, le pide que no intervenga y ¿qué hacen? Hacen una fiesta donde a toda la gente de Mariano Rondó, nada, toman Masallé se llamó el lugar. Masallés. Masallé. Donde se emborrachan, pero la gente de Cafulcurá estaban tomando todos agua, hasta que en un momento estaban todos en una buena borrachera y la gente de Cafulcurá, hicieron una masacre. No discrepan mucho los que vieron Game of Thrones con la boda roja, por ejemplo. O sea, es lo mismo. Por eso es increíble, de cada hecho se desprenden un montón de cosas. Y ese ida y vuelta fue genial porque te puedes armar una historia que sea solo eso. Como también él me cuenta mucho de Quiroga, que el Quiroga ya del 1831, ya por el reuma que tenía, andaba en carreta. Yo, bueno, en mi historia necesitaba un Quiroga un poco más enérgico. Y también me pude tomar esa revancha con la historia de incluirlo a Martiniano Chilavert. Es un personaje secundario, pero de repente, si alguien que no sabe de historia dice a Quiroga, a Rosas, a San Martín nos van a reconocer fácilmente, pero Quiroga es como un gran olvidado. Entonces decís, bueno, ¿quién fue este tipo Chilavert? Y cuando lees la historia de Chilavert decís, wow, no tuvo grandes hazañas, pero tuvo unos valores morales. Hazañas me refiero a que no cruzó los Andes, pasa por otro lado, pasa por lo ético, por lo moral, por la dignidad del ser humano, que es un tipo súper interesante. Y es una estación, obviamente, que yo paso siempre, que es la estación de Chilavert. Lo proceso. Bravo porque me la pasé dibujando todo el tiempo, pero fue muy enriquecedor. Bueno, eso por ahora tengo para decir. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, Comentar. o comentar. En mi caso, bueno, cuando tuvimos la reunión para iniciar la idea de la presentación, yo la verdad que primero con el aval de Julio ya estaba todo dicho, el ímpetu, después yo vi primero los dibujos, estaban muy buenos, y bueno, acá estamos bien. Después leí el guión, como Julio también, me gustan los cómics, así que en ese caso no tenemos ningún problema. Y esto yo te decía, nota de color, si lo entienden, si no lo lamento, si hubiese tenido las espadas láser, eran Jedi, llegaba al orgasmo. O sea, si Rosa de San Martín eran Jedi, si los Sith... Claro, porque hasta ahora no... Hasta ahora yo por lo menos cuando hablo trato de no contar mucho de qué va la historia. Igualmente se van a ir sabiendo de qué se trata, pero... Pero la verdad que está muy bien planteado y creo, como ustedes dicen, tanto para los que sabemos o algo incluimos en la historia argentina, como aquel que no, pero le puede gustar las sagas, las luchas, los combates y todo lo demás, va a ser muy apreciado. Así que todo tenganlo en cuenta al respecto. Así que felicitaciones. Gracias. No, incluso con Julio cuando hablábamos de Rosas, él siempre me recalcaba, mirá que no siempre está como se ve ahí, con el aspecto del brigadier, entonces con un sombrero, con un poncho, de bueno, hecho, pero es eterno, así sí. que déjalo así a Rosa, porque él decía, bueno, podríamos ponerlo un poco más viejo, no me lo imagino viejo, déjalo así, déjalo sí. eterno. Traté de buscar si existía algún retrato de cuando estaba exiliado en Inglaterra, no lo encontré, vi dibujos, me encontré ese tipo de cosas, y cuando lo intenté envejecer me salía de Rosas. Me costó mucho. Con el que sí me tomé la libertad de envejecerlo con ganas fue a Martiniano Chilavert, porque hay dos retratos, uno que es el Chilavert unitario y uno que ya está con algunas caras, está pelado, tiene un bigote. Entonces ahí me tomé mucha libertad. Y por una cuestión temporal de la historia, porque obviamente es ciencia ficción, hay viajes en el tiempo, está Volver al Futuro, están toda la carne nerd que llevo en la sangre al asador. Hay personajes que no están envejecidos y hay otros que sí, ¿no? Entonces, pero
Pero bueno, particularmente a Rosas fue muy, muy difícil, porque hemos hablado, bueno, una persona de unos 50 y pico, 60 años en esa época, ¿tiene todos los dientes o no? O sea, yo traté, si bien es ciencia ficción, yo traté de pensar cómo funcionaría la economía de ese mundo, cómo se solucionan sus problemas en este conflicto, aparte de la historia de fondo. Entonces me tomé todo ese trabajo. Porque obviamente es un proyecto con el que me enganché y fue muy divertido. A la historia hay una tendencia, obviamente, cuando el que lo lea va a ver que la mayoría de los protagonistas son federales, si bien están todos o muchos. También decidí que esta historia sea un disparador para que el que quiera estudiar, estudie la historia, por eso está Rosas con Cafulcurá al principio, planificando una futura campaña del desierto, que fue la que va a ocurrir unos años después, para que se sepa que Rosas hizo una campaña del desierto y fue completamente diferente de la de Roma, ¿no? Tiene como esos pequeños guiños en cuanto a esos diálogos que va teniendo Rosas con Cafulcurá. Y así como, bueno, lo que ya hemos hablado antes, ¿no? La presencia de Chilaver, que le da la historia. No aparece mucho, pero es un lindo personaje ahí secundario que está ahí dando vueltas. Como San Martín, que también es un personaje secundario que aparece en el momento justo. Y para cerrar, con el principio de lo que había dicho Néstor del tema del nombre, que fue un tema el nombre. Yo pienso la historia, la empiezo a escribir, armo todo el proceso de escritura y dije que había dos cosas que iban a aparecer al final del proceso, que iba a ser la tapa y que iba a ser el nombre. Dije, eso va a fluir, va a aparecer solo. Si bien a mitad del proceso fuimos teniendo algunas charlas, apareció el nombre Nosotros y otros dos más, pero recién al final tomó importancia el nombre, cuando estábamos haciendo ya el trabajo de tipeado, los diálogos, donde ya se caía solo que el nombre tenía que ser Nosotros. De hecho termina diciendo, este es un problema que vamos a tener que resolver entre nosotros, que es nuestro país, ¿no? Los problemas que vamos a tener que resolver nosotros y las futuras generaciones, pero es un problema nuestro y somos esto, los que estamos acá. Y bueno, eso, para cerrar el tema del nombre, como empezamos. Y por último, la tapa. La tapa estuvieron compitiendo hasta el último momento un Rosas y un Quiroga, pero a mí me gustaba mucho el disco, el concepto de esta banda llamada Billy Bond y la pesada del rock, que yo de alguna manera volví a escribir y a dibujar historietas cuando acá de la mano de Néstor y Paula sacan Historieta Revolver, que es como la vieja historieta Fierro, con historias cortas, que para mí era fascinante estar, desde conocer gente de mi generación, que no conocía, hasta estar publicando en una revista, es una boludez, por ahí es una cholulez, pero ves tu nombre al lado de Robin Hood, Uriel Catena, de autores que... es más, yo me acuerdo, acá Hernán, que fue mi primer profesor, que me mostraba los cómics unos cómics de Alcatena, que eran de la DC Comics, era la historia del hombre halcón. Y me dice, este tipo vive de dibujar historietas. Y yo dije, wow, tenía 11, 12 años. Walter, que trabajábamos con él cuando yo estudiaba, digo, yo con esta mano mando a mis dos hijas a la escuela, ¿no? Fueron cosas que me volaron la cabeza. Y de repente estar con alguno de esos autores, cuando salió Historieta Revolver, se me vino un poco que era como la pesada de la historieta, poner entre comillas. Billy Bond fue el productor de Sui Generis, ¿no? O sea, de ahí, de todos, cuántas cosas nacieron de ese concepto de aquella vieja banda de principios de los 70, donde en la tapa está Billy Bond con la cara tatuada con los músicos. Entonces ahí dije, bueno, metemos a Quiroga con otro ceño en la cara, pero tiene un parecido con el Billy Bond de esa época. Entonces tiene tatuado Chilaver, Rosas, es un poco... Y fue la última etapa del proceso, ya cuando ya estaba llegando el dibujo al final, el nombre y la tapa, que son dos cosas bastante importantes. Pero bueno. Además, más allá de que es un guiño a esto que tiene que ver con la historia del rock nuestro, claramente es
la misma idea conceptual, porque lo que hacía Billy Bond con ese... Billy Bond y la pesada del rock and roll no fue nunca una banda, era algo que se armaba para grabar un disco, después se armaba, y lo que pasaba ahí era que él convocaba músicos que mucha gente pensaba que nunca iban a acercarse, porque uno hacía blues y el otro hacía nada, y Billy Bond los llamaba y todos obviamente disfrutaban de hacer eso, y un poco es el concepto de esto, ¿no? De que está bien que yo voy por acá y vos vas por allá, pero hay cosas, hay momentos, hay hechos que tienen que hacer que estemos nosotros, todos juntos. Nosotros. Muy bien. Un fuerte aplauso por felicitaciones y compren el material. Si el que quiera llevar algún libro, Claro, antes de que cierre todo, pues me dice que va a ser el nuevo libro no. Tiene final abierto, pero bueno, eso. yo quiero basarme en 2 palabras nada más.